Salve María. Vamos a retomar nuestras clases de Mariología y para eso vamos a utilizar el libro de Monseñor Juan, María, el paraíso de Dios, que está en portugués. Yo voy a ir traduciendo simultáneamente. Pido perdón si hay palabras que tal vez no se entienden, pero vamos a intentar terminar el cuarto capítulo para así ya adelantar y entrar propiamente en la misión de Nuestra Señora. Entonces para eso vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces voy a continuar con la lectura. Estamos en la página 156 y el subtítulo que comienza dice su primer fiat. Nosotros sabemos que la palabra fiat es hágase. ¿Y por qué su primer fiat? ¿Cómo así? No fue que cuando se le apareció el ángel le dijo fiat mihi secundum verbum tuum, o sea, hágase en mí según tu voluntad. ¿Cómo así su primer fiat? Entonces hay varios. Sí, nosotros a lo largo de la vida, Dios nos va pidiendo varios fiats, que son varias entregas nuestras para darlo, para que se haga la voluntad de Él. No es solo un fiat y yo ya di un fiat y ya no más, ya no le doy nada más a Dios, no. A lo largo de la vida, en cuanto vamos, en fin, creciendo, vamos cambiando de mentalidad por causa de las circunstancias, todo, a cada momento Dios nos pide un fiat. A veces son fiats pequeños, a veces son fiats grandes y sobre todo fiats no solo entregarle a Dios trabajo, familia, cosas materiales, no, sobre todo son cosas interiores. Entonces a veces Dios nos pide que le entreguemos un criterio propio. A veces Dios pide que le entreguemos, eh, en fin, una dificultad espiritual que tengamos. A veces Dios pide que le entreguemos nuestras propias miserias. Muchas cosas nos pide Dios. A veces Dios nos pide que le entreguemos cosas incluso lícitas, cosas buenas. Pero ¿por qué Dios nos pide eso? Porque así como a Nuestra Señora le pidió a su Hijo para ser crucificado, Dios también nos pide muchas cosas para ser crucificadas para mayor gloria de Él y para el bien de nuestras almas. Entonces, solo como una introducción, entonces voy a leer. Subtítulo: Su primer fiat. Después de esta experiencia mística, que redundó en un desposorio con la tercera persona de la Santísima Trinidad, eso a los 4 años, Nuestra Señora, la acción del Divino Esposo en el alma de María se intensificó a cada instante. Aún en los albores de su servicio en el templo, ella fue nuevamente arrebatada en éxtasis. De esta vez, no en tanto, la visión decía respecto al cerne de sus pensamientos, deseos e intenciones, la venida del Mesías y por consiguiente la regeneración de Israel y de todo el género humano. O sea, ese éxtasis llegó hacia el cerne de todo lo que Nuestra Señora llevaba en el fondo de su alma, o sea, la médula espinal de sus pensamientos, de sus deseos, que era la venida del Mesías y la regeneración de Israel y del género humano. O sea, la visión de Nuestra Señora abarcaba toda la humanidad, era una visión universal. Penetrando los más profundos secretos divinos, le fue revelado que los tiempos anunciados por los profetas habían llegado a término y Dios por fin visitaría la humanidad. Le fue revelado en ese éxtasis. Todavía así como el suelo necesita ser preparado e irrigado por el agricultor para que la planta produzca los frutos abundantes de modo análogo, el mundo necesitaba ser regado por la sangre del propio Hijo de Dios para que las profecías se cumpliesen. Por lo tanto, aquellos por los cuales Él tan generosamente regaría su sangre, lo ultrajarían, despreciarían y lo rechazarían. Con el corazón inflamado de caridad, la pequeña María comprendió la inmensidad del amor que llevaba al Padre a sacrificar a su Hijo único como antiguamente lo había hecho Abraham con Isaac. Porque
nosotros a veces tenemos una visión un poco ingenua o infantil de las cosas. En fin, por varias circunstancias. Pero entonces, ay, sí, Dios mandó a Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, quiso encarnarse para estar aquí entre nosotros y bueno, después murió y resucitó y ya. Pero no, no es así. Fue un acto extremo de amor que Dios Padre e Hijo hizo junto con Dios, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, claro, la Santísima Trinidad que siempre están juntos, tres personas, un solo Dios, de nuestro Señor bajar de su trono divino del cielo, siendo Dios, se encarnó y se hizo hombre. Cuando a veces les damos catecismo a las niñas para más o menos que ellas comprendan, les damos un ejemplo muy metafórico que siempre ha dado nuestro fundador, Monseñor Juan. Entonces él dice, imagínense ustedes que se les apareciese un ángel y les dijese, miren, vamos a hacer un milagro extraordinario y la vamos a convertir a usted en una hormiga. Usted va a continuar siendo, su alma va a ser humano, usted va a tener pensamiento, usted va a poder hablar, pero de humano usted se va a volver hormiga. Y en el reino de las hormigas usted va a tener que salvarlas. Puede ser que alguien la pise, puede ser que entre las mismas hormigas la maten y todo, pero eso es un... ¿Quién estaría dispuesto a dejar de ser humano para volverse una hormiga? Hay que pensarlo mucho y tener mucha, no sé, pero más o menos así es la analogía, o entonces mucho mayor, Dios haberse hecho hombre, o sea, se redujo totalmente, sabiendo que iba a ser muerto, crucificado, lo que acabamos de ver ahora en Semana Santa, en el trío pascual, pero Él quiso hacerlo porque, por amor a la humanidad, porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y Dios quería salvarlo del pecado original, de las garras del demonio, en fin, las puertas del paraíso se habían cerrado, etc. Dios, Él mismo quiso hacer eso para demostrarnos su amor, porque Él podría haber dicho, bueno, listo, con una gotita de sangre y todo, ya está redimido, pero no, Dios quiso demostrarnos a cada uno lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros por amor. Entonces dice, voy a releer. Con el corazón inflamado de caridad, la pequeña María comprendió la inmensidad del amor que llevaba al Padre a sacrificar a su Hijo único, como antes lo había hecho Abraham con Isaac, entregándolo en rescate por los hombres. En su alma resonaban las palabras de Isaías. Fue maltratado y se resignó. No abrió la boca como un cordero que se conduce al matadero, y como una oveja muda en las manos del esquilador. Contempló entonces en el Espíritu Santo episodios de la pasión de su amado Mesías, y una vez concluidas las visiones de estas escenas, escuchó una voz fuerte que le decía, «Hija mía, ven a sufrir con él». La misma voz la invitaba a ofrecerse como víctima por sus dolores y así terminó el éxtasis. O sea, desde pequeña Dios ya iba preparando el alma de Nuestra Señora para entregar a su divino hijo, que iba a ser su hijo, que ya ni sabía, y también cooperar con esa redención, o sea, con los dolores de Nuestra Señora. Ella iba a cooperar con la pasión, sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, iba a cooperar con esa redención de la humanidad. Ya Dios ya estaba preparando con esos éxtasis, con esos pensamientos, con esos deseos, ya iba preparando su alma para el momento auge. Nuestra Señora tenía apenas 4 años de edad y ese fue su primer fiat. O sea, ¿cuál fue el fiat? Querer sufrir, como dice acá, ofrecerse como víctima expiatoria de sus dolores. Querer sufrir con el Mesías. Ese fue su primer fiat. Desde aquel día ella pasó a sufrir anticipadamente la pasión del Redentor, cosa muy mística, muy alta. Mismo habiendo sido concebida sin pecado original, la vida de María estuvo clavada de pruebas y sufrimientos. Aquellos a quienes Dios ama mucho, Él no les quita una menor gota de sangre de alma, a ejemplo de lo que hizo con su unigénito. Entonces, eso también nos puede servir mucho a nosotros. ¿En qué sentido? A veces, suele pasar, vamos pasando por dramas
dramas interiores incluso, dramas, no sé, alguna enfermedad imprevista, perdemos el empleo, problemas en la familia, problemas con los hijos, eh, algo que no se resuelve, que yo hago de todo y no se resuelve, o entonces una aridez total en el alma. Yo rezo y rezo y rezo y siento que Dios no me escucha, siento que Dios me abandonó. Eh, Sucede todo lo contrario a lo que yo pido a Dios. Pareciera que Dios cerró las puertas y ya no me quiere escuchar, que Dios solo quiere que me sucedan desgracias, Dios me abandonó, Dios me rechazó, Dios no sé cuántos. Y así muchas pruebas interiores, me suceden absurdos, perplejidades, desmentidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno se pone a pensar a veces, Dios mío, pero ¿será que Dios me ama entonces? Porque Él permite todo eso. Pero aquí está. Aquellos a quien Dios ama mucho, Él no escatima ninguna gota de sangre de alma, así como lo hizo con su unigénito. O sea, es una paradoja, pero aquellos a quien Dios ama mucho, permite que sufran mucho. ¿Por qué? Porque el sufrimiento va acrisolando nuestra alma, así como el oro tiene que ser purificado a fuego, así nuestra alma también tiene que ser purificada a fuego. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuestra alma luminosa, Dios quiere nuestra alma reluciente, Dios nos quiere santificar. Y solo nos santificamos por medio del sufrimiento, o mejor dicho, el sufrimiento es el medio más rápido y eficaz para santificarnos, desde que nosotros aceptemos con humildad, aceptemos con resignación, aceptemos con amor y lo ofrezcamos a Dios, porque sufrir todo el mundo sufre. ¿Quién en el mundo no sufre o no está sufriendo que tire la primera piedra? Todo el mundo tiene un sufrimiento, por X o Y razón, cualquier tipo de sufrimiento. Pero hay personas que lo aceptan, hay personas que lo rechazan, hay personas que se vuelven contra Dios, que blasfeman, que se revueltan, tienen un acto de rebeldía contra Dios. ¿Por qué a mí? Por etcétera. La cuestión está en saber aceptar todo y cualquier sufrimiento. Uy, pero yo no entiendo. La cuestión no es entender, la cuestión es aceptar y amar, así como hizo Nuestra Señora. Subtítulo: Servir a la Madre del Mesías. Casi toda la infancia de la Santísima Virgen fue pasada en el templo, o sea, la mayoría de su infancia estuvo en el templo. Aunque cercada de incontables ángeles que la acompañaban día y noche, muchas veces ella se sentía isolada, apartada, pues no tenía muchas amigas con quien jugar. Sobre todo, dado el carácter naturalmente bondadoso, afectivo y sociable de su temperamento, sentía la falta de una joven de su edad en la cual pudiese apoyarse, en la cual se pudiese apoyar, mejor dicho. Deseaba confidenciarle los secretos de su corazón y compartir las dificultades con que se deparaba, con que se encontraba, y de ella, de esa amiga, recibir una palabra de estímulo, un consejo sapiencial o incluso un simple lenitivo de su compañía en medio de las adversidades. Una amiga. Ahora, entre el reducido número de niñas con las cuales convivía en el templo, algunas la despreciaban por envidia, dejándola un tanto olvidada y abandonada, imagínense. El demonio trababa una guerra reñida y sin tregua contra María, claro. No, siempre habrá enemistad entre ti y la mujer, utilizando a veces o incluso de algunas de esas niñas para intentar perderla. Bajo ese aspecto, ella tuvo una infancia muy sufrida, en especial por el dolor que le causaba no poder auxiliar a aquellas que le eran más próximas, una vez que se cerraban a su influencia. O sea, no nos iludamos, no pensemos que la vida de Nuestra Señora fue color de rosas, no. Nuestra Señora desde su infancia, desde pequeña, ella tuvo muchos sufrimientos y muchas luchas. ¿Por qué? Porque es el detonante común del ser humano. Desde que estamos aquí en este valle de lágrimas, todos tenemos sufrimientos, grandes, pequeños, en fin. La cuestión es
continuar, luchar y no entregar los puntos, como se dice en portugués, no, ay, no, yo no puedo más. No, tenemos ejemplos excelsos, tenemos ejemplos bellísimos de Nuestra Señora, nuestro Señor Jesucristo y de todos los santos también, para saber cómo enfrentar esas luchas, cómo enfrentar esos sufrimientos, cómo llevar esos sufrimientos a cabo para el bien de nuestra alma. No en tanto, Nuestra Señora conservaba siempre la serenidad y la paz de alma, la candura y la alegría inocente de la primera infancia, el elevado espíritu sobrenatural que la llevaba a depositar todas sus pruebas y contrariedades en las manos de Dios. Ejemplo, esa resignación transparecía en el brillo de su mirada y ejercía una especie de acción exorcística por la cual las personas que le querían hacer mal eran impedidas y de ella se alejaban, y aquellas que esperaban con amor la venida del Mesías y de su Santísima Madre se sentían confortadas en su presencia. O sea, ella alejaba el mal y atraía el bien. Prefigura del Redentor y corredentora por disposición divina, en todo María anticipaba los tiempos y la misión del Salvador. De este modo, en su infancia le fue pedido el terrible sufrimiento de verse isolada y abandonada, para que, unida al Mesías que iba a venir, pudiese comprar gracias y sustentar a aquellas almas muy elegidas, a las cuales él pediría que soportasen heroicamente, ya en los principios de su existencia, el más pungente isolamiento por causa de la persecución de los malos. O sea, aquí otro ejemplo magnífico, otro ejemplo excelso, y es que todos los sufrimientos que nosotros tenemos son pesados, medidos y contados. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nosotros a veces, ay, es que mi familiar tal está perdido, o ay, yo quisiera alcanzar tal gracia, o ay, y a veces Dios se vale de nuestros sufrimientos para salvar a otros. Pero entonces depende de la generosidad de nuestra alma y que no seamos egoístas, o sea que rezamos solo para nosotros, pedimos solo para nosotros, queremos solo para nosotros y nos olvidamos de los demás, muchas veces de los más próximos. Entonces, a veces Dios pide un sufrimiento interior para salvar el alma de mi prójimo, del que está al lado mío, o incluso sufrimientos que me pide para una persona allá lejana, o en fin, es la comunión de los santos. Entonces, Dios ya pedía ese sufrimiento a Nuestra Señora también para preparar todas esas personas para recibir al Mesías. Unos aceptaron, otros no, pero los que aceptaron, benditos sean porque hoy en día están en el cielo, etc. Entonces, así también tenemos que pensar nosotros. ¿Qué quiere Dios con este sufrimiento que me está pidiendo? ¿Será que esa conversión de alguien que yo tanto pido, Dios no quiere una gota de sangre de alma para contribuir con esa salvación? O nos podríamos poner a pensar, hoy, 2020, con toda esta situación de la epidemia, cuántas personas que están muriendo solas, sin auxilio espiritual, sin sacerdote, sin misa, sin nada, cuántas personas que no están recibiendo sacramentos. Y a la par de eso, el mal queriendo avanzar. Entonces, tensiones entre países, en fin, cuántas cosas que uno escucha en la noticia, no es necesario repetirlo aquí. Creo que todo el mundo tiene una noción clara y básica de la situación mundial, no solo mi situación, sino la situación mundial. ¿Será que Dios, con algún sufrimiento que me esté pidiendo, alguna incomprensión o lo que sea, pequeños sufrimientos, porque no son nada nuestros sufrimientos en comparación a los de Él, ¿será que Dios no nos está pidiendo esa sangre de alma para contribuir con la salvación de la humanidad, para contribuir con la salvación? Si bien que Dios prometió, nuestro Señor Jesucristo prometió que las puertas del infierno nunca iban a prevalecer contra ella, pero para el resurgimiento de la Iglesia Católica, tan conspurcada, tan bofeteada, tan escupida, tan aplastada, o es lo que quieren hacer.
¿Será que Dios no está esperando nuestros sufrimientos para contribuir con ese resurgimiento del cuerpo místico de Dios, con la esposa mística que es la Santa Iglesia? ¿Será que Dios no nos pide eso? Es un buen punto de examen de conciencia para nosotros, porque todos estamos encerrados, estamos en nuestra casa haciendo, llevando el día a día, pero ¿cómo puedo contribuir yo con toda la situación actual? Yo también puedo trabar una guerra y escoger si me pongo del lado del bien o del lado del mal. Si me pongo del lado del bien, aceptando todas las adversidades que surjan en el día a día, aceptando el encierro, aceptando cualquier cosa y ofreciéndolo a Dios para el triunfo del Inmaculado Corazón de María, para el triunfo de la Santa Iglesia. O escoger el lado del mal, como contribuyendo con dejándome impacientar, dejándome tomar por las infestaciones, dejándome tomar por espíritus de rebeldía, espíritus de orgullo, espíritus de soberbia, espíritu de no comprender, espíritu de egoísmo, de solo ver mi situación y no ver el de los demás, etc. Entonces, yo puedo contribuir con esa guerra que se está trabando, pero depende de mí qué lado escoger, porque no hay término medio. A los tibios los vomitaré de mi boca. Ojalá no escojamos ese término medio, pero yo puedo escoger o el bien o el mal. Está en las manos de cada uno. Entonces, voy a continuar. En otras palabras, puestas por el Padre, en el auge de la creación, Nuestra Señora debería sufrir de modo paradigmático como víctima de expiación a fin de obtener la fidelidad en esa dura prueba para todos aquellos que vendrían después de ella, no apenas en sentido cronológico, sino también ontológico. O sea, Nuestra Señora compró las gracias tal vez de nuestra fe, de nuestra perseverancia, etc. En los momentos de soledad, en cuanto meditaba en las Escrituras, ella componía músicas y creaba melodías y las entonaba a manera de una oración, suplicando a Dios el cumplimiento de las profecías y la venida del Salvador, que redimiría la humanidad. En esas ocasiones los ángeles se hacían sensiblemente presentes para consolarla en su isolamiento. La humanidad la abandonaba y todos los ángeles queriendo estar con ellas. Qué paradoja. Estando con las demás doncellas, el tema predilecto de María era el Mesías. A medida que los años pasaban, ella crecía en un ardiente deseo y se intensificaba en su alma. Servir a su madre. O sea, ella pensaba, quería servir a la madre del Mesías. Impulsionada por la gracia, decidió rezar y ofrecer sacrificios por aquella que Dios elegiría para tan excelsa misión. O sea, ella no decía, "Ay, yo quiero ser la madre del Mesías, yo". No, ella con su humildad, ella quería servir a la madre del Mesías. Por causa de esa humildad también fue bien vista por Dios y Dios le escogió a ella por no querer ponerse ella en el centro, sino querer hacerse esclava de la madre del Mesías. Ejemplo también para nosotros. Y sabiendo que alguna de las jóvenes con las cuales se relacionaba en el templo podría ser la escogida, intentaba como que preparar a la madre del Salvador en cada una de ellas. Interesante. Discernía además que varias eran llamadas en el futuro a prestar servicios al Mesías, como de hecho sucedió. Entre las santas mujeres se encontraban algunas compañeras de infancia de María, Salomé, María de Cleofas, todas ellas fueron, puede ser, en algún momento compañeras en el templo de Nuestra Señora. Y por eso, ya sea durante los trabajos o ya sea en los periodos de recreo o en las conversaciones, se empeñaba en ayudarlas a crecer en las vías de la santidad. Las decepciones, no en tanto, estaban presentes y la asaltaban, pues, pues veía muchas de esas jóvenes vacilar en la fe e incluso perder la esperanza en las promesas divinas, lo que era causa de gran amargura para su corazón. Subtítulo: Confusos los malos se dividen. En la lucha reñida contra los malos sacerdotes y fariseos en el templo, más que cualquier palabra dicha o favor prestado, la principal arma de que María disponía era ella misma. Terror de los demonios, su simple presencia poseía un altísimo carisma exorcístico y por eso incomodaba y cohibía a aquellos que se dedicaban ocultamente a los cultos idolátricos.
O sea, esos sacerdotes fariseos que aparentaban una cosa, pero en el fondo estaban prestando culto idolátrico, solamente la presencia de Nuestra Señora ya los cohibía, los dejaba incómodos. Todos percibían, todos percibían tratarse de una santidad fuera de lo común, de un alma predilecta de Dios. No en tanto, Él la velaba a los ojos impíos, generando entre ellos incerteza, confusión e inseguridad. O sea, ellos veían que Nuestra Señora era alguien especial, pero tal como el demonio intentó tentar en el desierto a Jesús eh, por guardar dudas en cuanto a su divinidad, o sea, el demonio al tentar a nuestro Señor Jesucristo en el desierto era porque, ¿será que es Dios o no? Entonces lo voy a tentar para ver si sí o si no. Ellos buscaban indicios que confirmasen sus impresiones sobre la niña. Cierto día un sacerdote fariseo la buscó y elogiando su inteligencia, afabilidad y capacidad de atraer a las personas, la invitó a unirse a su partido y utilizar esos dones en beneficio del pueblo judío. María rechazó categóricamente, alegando que de Dios había recibido todo y para él solamente iría a usarlos. Decepcionado, el fariseo desistió, pero fue a relatar lo ocurrido a los de su partido. Una división se operó entre ellos y algunos querían captar la adhesión de Nuestra Señora por odio al bien que veían en ella y porque, instigados por los demonios, habían percibido, aunque de forma nebulosa, que ella poseía una elevadísima misión, a la cual esa misión ya odiaban con todas sus fuerzas. Es el dinamismo del mal. Nosotros no podemos ser demasiado ingenuos que, ay, no, nosotros tenemos que ver el mal en cuanto mal y el dinamismo del mal. El mal no descansa, el mal es astuto, el mal es dinámico, el mal siempre está trabajando. Los hijos de las tinieblas están constantemente queriendo avanzar, es lo que vemos hoy en día. Y los hijos de la luz, no en tanto, son eh, más lentos, no abrimos los ojos, no somos astutos, no nos damos cuenta, queremos disculpar las acciones del mal y no puede ser. Los hijos de la luz tienen que ser más expertos, más sagaces que los hijos de las tinieblas, como lo era Nuestra Señora. Otros, menos hundidos en el misterio y la iniquidad del pecado, pero de costumbres pésimas, querían corromperla simplemente porque su presencia constituía un constante aguijón en sus conciencias pesadas por crímenes y pecados de toda clase. Por otro lado, las maniobras pésimas del Sinedrio comenzaron a no dar cierto, a dar errado muchas veces, lo que les acarreteó una pérdida de influencia junto a la opinión pública, con la consecuente caída en las entradas financieras, y eso les dolía muy a fondo. Extremadamente calculistas, al analizar las causas, no tardaron en descubrir que todo se inició después de la llegada de María al templo. No pudiendo más soportarla, pasaron a perseguirla. Siempre es así, el mal, cuando no soporta el bien, comienza a perseguirlo, calumniarlo, hablar mal, no soportando, buscando en dónde hace que caiga para señalarlo y querer destruirlo. Eso es lo que el mal quiere hacer con el bien, pero nunca lo va a lograr. Los padres de Nuestra Señora, San Joaquín y Santa Ana, si bien que estuviesen avanzados en edad, no eran ajenos a esa situación. De hecho, San Joaquín conversaba muy a menudo con el profeta Simeón, exponiendo su preocupación en cuanto a la permanencia de la hija en las dependencias del templo, sobre todo después de la muerte de él y de su esposa, que veían ya próximas. La posición de cierta influencia de que gozaba el santo matrimonio impedía que los malos sacerdotes diesen pasos más atrevidos en contra de María, por recelo a tener, a tener que prestar cuentas delante de los dos. O sea, por causa de cierta influencia que tenían los papás de Nuestra Señora, ellos, los malos, no daban todos los pasos que querían dar.
Ese miedo fue promovido por el propio Dios a fin de proteger la integridad de la niña. Faltando esta barrera de los padres, ¿qué podía sucederle? Y llegamos al último subtítulo para terminar el capítulo 4. Con eso terminamos nuestro video. Dice, la muerte de San Joaquín. En su última visita al templo, San Joaquín estaba bastante debilitado, pero su santidad estaba acrisolada por el dolor y dejó a Nuestra Señora maravillada. O sea, ella se encantó con esa santidad acrisolada, como que purificada por el dolor de San Joaquín. Brillosa también, un santo mientras más sufre, más santo es, más brilloso, más atrayente, más, en fin. Durante la larga conversación, con mucha maternalidad y sin decir nada directamente, ella, Nuestra Señora, lo preparó para atravesar los umbrales de la eternidad. Y poco tiempo después le envió una breve carta en estos términos, una carta de Nuestra Señora a su papá, que decía así, querido papá, dadme vuestra bendición. Sé que la edad ya os pesa bastante. Sé también que las perturbaciones y angustias asolan vuestra alma, pues el demonio nunca cesa de atormentar a los buenos. Pero, amado Padre, confianza. Sabemos que la salvación de Israel está próxima. ¿Os recordáis de nuestra última conversación? Dios no puede rechazar nuestras oraciones, una vez que Él mismo desea salvarnos. La vida del hombre se parece a la hierba, que de mañana florece y en la tarde se seca. Pero vos, Dios mío, permanecéis eternamente. Aunque no os sea permitido contemplar al Salvador con los ojos de vuestro cuerpo, yo os garantizo mi dulce amor. Junto a Dios vos lo veréis. Esa fue la carta que le mandó Nuestra Señora a San Joaquín. Avisada por el santo arcángel Gabriel de que el momento verdadero se aproximaba, María Santísima se dirigió apresuradamente para Nazaret a fin de hacerle compañía en su lecho de muerte. En cuanto San Joaquín sufría una larga agonía, ella le acariciaba y besaba las manos y la frente, llorando y hablándole de las alegrías del cielo. Nuestra Señora lo amaba inmensamente. Cuando él expiró, ella sintió un profundo dolor, preámbulo del que experimentaría en el alto del Calvario, a los pies de la cruz de Jesús, María en ese entonces tenía 12 años. Y con eso terminamos el capítulo 4. Solo para darles un gusto de lo que viene para el siguiente video, les voy a leer el título del capítulo 5, que es más fenomenal aún. Entonces dice, capítulo 5, el matrimonio de María Santísima y San José, esclavitud recíproca por la encarnación del Verbo. Y terminamos por aquí, pidiendo a Nuestra Señora, bueno, vamos a terminar este video pidiendo a Nuestra Señora que ella nos haga a cada uno de nosotros, a todos los que asisten a este video, asimilar toda la vida de Nuestra Señora, cómo su misión era grandiosa y cómo su misión continúa aún. Nuestra Señora en Fátima ya prometió, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Va a llegar un momento en que su Inmaculado Corazón va a triunfar en el mundo entero. Va a venir el reino de María. Pero para eso, ¿qué se necesita? Se necesita sobre todo que triunfe en nuestra alma. ¿Cómo va a darse ese triunfo? En el momento en que nosotros nos abandonemos enteramente en las manos de Dios, aceptemos todo lo que Él nos pide, tengamos una visión amplia de las cosas y no solo una visión de mis problemas, de mis cosas, de mi egoísmo, sino que nos abramos y veamos la situación más universal, más general. Todo lo que está sucediendo no es por acaso. La pandemia, las tensiones políticas, en fin, de los países, todas las situaciones que están sucediendo en el mundo entero, no es por acaso. Tenemos que ver la mano de Dios por detrás de eso y abrir nuestro sexto sentido de intuición, de ver por dónde va Dios con todo esto y cómo voy a estar yo preparado, porque yo no puedo pensar así como
como pensaron algunos en la época de nuestro Señor, ay, cuando venga el Espíritu Santo ahí sí yo. No, yo tengo que dar mi gotita, yo tengo que dar mi contribución, tengo que ser generosa de alma para que así esas gracias que Dios derrame sobre la humanidad también penetren en mí. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados esperando a que Dios arregle mis cosas y yo me voy a quedar sin hacer nada. No, yo tengo que poner de mi parte, como decía San Ignacio Loyola, hacer todo como si todo dependiera de mí, sabiendo que nada depende de mí y todo depende de Dios. O sea, yo tengo que hacer todo, como que si todo va a estar en mis manos, pero con el trasfondo, sabiendo que no depende de mí, depende de Dios, pero Dios quiere que yo esté ahí luchando, esté esforzándome, esté dando, esté combatiendo mis defectos, combatiendo en fin, y dejándome acrisolar por la gracia, por el sufrimiento, por las incertezas, confiando enteramente en Nuestra Señora, confiando enteramente en su intervención, sobre todo en su protección. Entonces, terminamos este video pidiendo a Nuestra Señora que cada uno pueda recibir esas gracias, pueda asimilarlas y sea en el próximo video ya tengamos una visión más amplia de las cosas, ya tengamos un amor más entrañado a Nuestra Señora, ya tengamos una generosidad más abarcativa, que nuestro egoísmo se haya hecho minúsculo, sino es que extirpado completamente y así podemos ser preparados por Nuestra Señora para estos momentos históricos que estamos viviendo, que nosotros podamos ser contados entre los hijos de la luz, entre los hijos de Nuestra Señora. Entonces para eso no es algo usual o común, pero vamos a terminar este video con una oración pidiéndole eso a Nuestra Señora. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima y salve María.